Bienvenidos a Más Allá del Poder, un espacio donde analizamos los grandes giros del constitucionalismo colombiano. Soy Nixon Zanabria, estudiante de Derecho y su presentador de hoy. En este episodio nos adentramos dentro de uno de los temas más controvertidos y decisivos de la historia jurídica de nuestro país, el estado de sitio y su transformación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Para ello, me acompañan tres destacados expertos del derecho constitucional. Daniel Constein, abogado constitucionalista con experiencia en análisis institucional. Samuel Urrego, jurista e investigador del sistema jurídico colombiano. Y William Galindres, abogado y docente especializado en derechos fundamentales. Empezamos desde la raíz. Daniel, ¿qué era exactamente el estado de sitio según la Constitución de 1886 y cómo funcionaba en la práctica? Bueno, es una muy buena pregunta. Empecemos haciendo entender que el estado de sitio, antes de la Constitución de 1991, era una figura contemplada en la Constitución de 1886, que permitía al presidente asumir poderes excepcionales cuando se consideraba que el orden público estaba gravemente alterado. Esta medida, en teoría temporal y extraordinaria, le otorgaba al presidente la facultad de legislar mediante decretos con fuerza de ley, suspender derechos fundamentales y usar la fuerza pública sin necesidad de consultar al Congreso. Según Antonio Barreto Rosso, esta figura se transformó con el tiempo en una práctica habitual que fue normalizando la excepcionalidad, es decir, lo que debía ser una medida limitada y controlada se convirtió en una forma sistemática de gobierno. Entre 1949 y 1991, Colombia vivió bajo el estado de sitio más de la mitad del tiempo. Este uso constante erosionó las instituciones democráticas, ya que el poder legislativo quedó relegado. Los derechos civiles fueron suspendidos constantemente y se consolidó una cultura de gobierno autoritario. En resumen, el estado de sitio funcionaba como un mecanismo legal para la concentración del poder y para justificar medidas represivas, lo cual tuvo profundas consecuencias en la historia política de nuestro país. Un punto clave y a destacar es que el estado de sitio permitió al Ejecutivo ejercer un poder casi absoluto durante décadas. Muchas gracias, Daniel. William, ¿por qué el estado de sitio fue un tema central durante la Asamblea Nacional Constituyente y qué figuras lo reemplazaron? Claro, el estado de sitio fue un tema central en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 porque simbolizaba, como lo explicaba Barreto Rosso, la anormalidad institucional que había marcado el fundamento del Estado colombiano durante una buena parte del siglo XX. Para los constituyentes, esta figura era un sinónimo de autoritarismo, represión, concentración de poder, suspensión frecuente de derechos. Además, muchos de ellos, como los jóvenes ciudadanos líderes sociales y políticos, habían vivido prácticamente toda su vida bajo esta figura, lo que generó un fuerte rechazo hacia su continuidad. En consenso, entre los constituyentes fue claro, el país no podía seguir rigiéndose por un modelo donde la excepción era la norma. La figura de estado de sitio era incompatible con una democracia moderna y con el Estado basado en derechos. Por eso, su eliminación fue uno de los puntos más simbólicos y decisivos del nuevo texto constitucional. En su lugar, se crearon tres nuevas figuras que conformaban el régimen actual del estado de excepción. Estado de, por ejemplo, sería el Estado General de Guerras de Exterior para conflictos armados internacionales, el estado de conmoción interna ante graves alteraciones de orden público interno, el estado de emergencia económica, social o ecológica, para enfrentar crisis específicas como el desastres naturales o colapsos financieros. Estas figuras
se diferenciaron del estado de sitio anterior en varios aspectos fundamentales, tales como que tienen una duración limitada, lo que evita su uso prolongado e indefinido. Están sujetas a control del Congreso y de la Corte Constitucional, que pueden anular las medidas si vulneraban los derechos o los excedían. Estos no permiten la suspensión arbitraria de todos los derechos, pues hay garantías intangibles que deben respetarse incluso en situaciones de emergencia. En síntesis, estas nuevas figuras buscaban equilibrar la necesidad de acción del Estado en crisis con la protección de orden democrático y los derechos humanos, algo que el antiguo estado de sitio nunca lo garantizó. Muchísimas gracias, William. Samuel, cuéntanos, ¿cómo afectó el uso constante del estado de sitio al equilibrio de poderes en Colombia? Bueno, claro que sí, una muy buena pregunta. Encontramos pues que al tener un uso recurrente del estado de sitio, pues se vio afectado gravemente lo que era el equilibrio de poderes, de los poderes públicos del Estado, ¿sí? La figura al concentrar pues facultades legislativas y ejecutivas en el presidente, provocó un debilitamiento estructural del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. Tal y como lo señala Barreto Rosso, se produjo una verdadera esquizofrenia constitucional, en la que la normalidad legal y democrática era reemplazada constantemente por la lógica de la excepción. En esta concentración del poder en el Ejecutivo, pues generó una cultura política en la que las instituciones perdieron autonomía y capacidad de control. El Congreso, por ejemplo, se quedaba prácticamente sin funciones durante los periodos de excepción y la justicia quedaba subordinada a las decisiones que tomara el Ejecutivo en materia del orden público. Además, muchas decisiones importantes para el país, como por ejemplo lo son las reformas económicas o políticas de seguridad. Estas se tomaban por decreto y sin un debate democrático alguno. Pues esto condujo a una pérdida de legitimidad institucional, a la desconfianza ciudadana y a un ambiente de inestabilidad política. La Asamblea Constituyente de 1991 entendió que no podía consolidarse un Estado social de derecho sin restablecer un verdadero sistema de pesos y contrapesos, y por eso se propuso desmantelar esa herencia autoritaria. Samuel, excelente intervención. Pero vamos contigo de nuevo, Daniel. Háblanos sobre qué cambios introdujo la Constitución del 91 respecto al estado de sitio y los estados de excepción. Claro, con gusto. Aquí podemos decir que uno de los logros más importantes de la Constitución de 1991 fue eliminar la figura del estado de sitio, que por décadas permitió al presidente gobernar sin límites en nombre de la seguridad y el orden público. En su lugar, se creó un nuevo régimen de estado de excepción, específicamente estado de guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, social o ecológica. Todos ellos con reglas claras y mecanismos de control mucho más estrictos, a diferencia del estado de sitio, que otorgaba poderes amplísimos y mal definidos. Estos nuevos estados excepcionales tienen duración limitada, requieren control constitucional posterior por parte de la Corte Constitucional, están sujetos a la vigilancia del Congreso y además a la nueva carta pues que incluye precisos a la suspensión de derechos fundamentales, lo que protege a la ciudadanía de los abusos. En palabras de Barreto Rosso, la Constitución del 91 hace un juicio al pasado, al decir que la democracia no puede construirse desde la excepción permanente. Esta transformación es clave para fortalecer un Estado basado en normas, garantías y la subordinación del poder al derecho. Daniel, no pudiste decirlo mejor. Retomo contigo, Samuel.
Ya para finalizar, dime, ¿cuál es la importancia de estos cambios para el actual Estado social de derecho en Colombia? Bueno, pues teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, podemos concluir que la eliminación del estado de sitio y la creación de un régimen de excepción con controles efectivos son esenciales para el fortalecimiento del Estado social de derecho, que es el modelo político adoptado por la Constitución de 1991. Este tipo de estados se basa en el respeto de los derechos fundamentales, en la igualdad, en la participación democrática y en la justicia social. Como lo indica Barreto Rosso, Colombia pasó de una lógica de gobierno por emergencia a una lógica constitucional, donde la legalidad y el respeto a las garantías ciudadanas son la norma. Este cambio ha permitido avances en el control de los abusos del poder, en la protección de los derechos humanos y en el funcionamiento más equilibrado de los poderes del Estado. Además, también fortaleció el rol de las instituciones claves como la Corte Constitucional, que ahora tiene la responsabilidad de revisar todas las medidas adoptadas bajo los estados de excepción. ¿Esto qué permite? Pues que la excepción deje de ser una amenaza constante y se convierta en un mecanismo verdaderamente excepcional, como debe ser en una democracia. En definitiva, pues encontramos que estos cambios no solo responden al pasado autoritario del país, sino que garantizan también un futuro donde el poder esté siempre sometido al derecho. Gracias a nuestros expertos por sus intervenciones. Es así como podemos decir que Colombia dio un paso histórico en 1991 al eliminar el estado de sitio y reemplazarlo por figuras modernas, limitadas y vigiladas, que las cuales no solo cambiaron unas normas, pues transformó la visión del poder y dejó atrás décadas de gobiernos autoritarios disfrazados de legalidad y se apostó por un modelo donde la democracia, los derechos y la participación ciudadana son el centro del orden constitucional. La Constitución de 1991 no es perfecta y está lejos de serlo, pero representa un acto de valentía colectiva, pues reconoció los errores del pasado y nos ayudó de cierta manera a construir nuevas bases para un país mucho más justo. Como estudiantes y como futuros profesionales del derecho, tenemos la responsabilidad de conocer, respetar y defender esta carta que nació en medio de la esperanza, pero también en medio de mucho dolor. Comprender por qué se eliminó el estado de sitio no es solo un ejercicio académico, es un recordatorio de que las instituciones deben servir a la gente y no someterla, que el poder sin control destruye, pero que el poder con límites construye una ciudadanía. Es así como hemos recorrido una parte fundamental de nuestra historia constitucional, pues comprender el paso del estado de sitio al sistema de estado de excepción no es solo un tema jurídico, es entender cómo una sociedad decide que la libertad, el control del poder y los derechos humanos deben prevalecer incluso en la adversidad. Gracias a nuestros expertos por ayudarnos a comprender este capítulo fundamental de la historia jurídica colombiana. Y a quienes nos escuchan, los invito a seguir explorando la constitución política de Colombia, porque conocerla no es solo un deber como estudiantes o abogados, sino un acto de ciudadanía activa. La constitución es más que un texto, es la promesa de una democracia viva. Hasta la próxima, esto fue Constitución Viva.